Bienvenidos a esta segunda parte, donde recordamos películas de corte oscuro y psicológico que van mucho más allá del drama. Acompáñame. La llamada de la muerte es una película de 1960, dirigida y escrita por Antonio Orellana. Es un drama criminal de suspenso. En el reparto aparecen Carlos López Moctezuma, Víctor Junco, Roberto Cañedo, Freddy Fernández El Pichi, Pascual García Peña, Marta Roth y Norma Lazareno, entre otros. La historia comienza con la llegada de Bronco Joe, un delincuente que viaja de Miami a Managua, Nicaragua. Al llegar, queda atrapado en una situación peligrosa. Recibe la orden de eliminar al profesor Walter Dietrich. Si no cumple, él será quien pague las consecuencias. Desde ahí, la película construye su tensión alrededor de un hombre encerrado, vigilado y presionado por una misión que lo rebasa. Gran parte de la trama ocurre en una habitación de hotel. Bronco Joe intenta mantenerse oculto, pero el teléfono empieza a convertirse en una presencia inquietante. Las llamadas lo interrumpen, lo alteran y lo obligan a recordar que no controla realmente su destino. A su alrededor aparecen empleados del hotel, visitantes y personajes que parecen secundarios, pero que poco a poco aumentan la sensación de sospecha. La película no avanza como una cinta de acción, sino como un relato de presión psicológica. Cada escena va cerrando más el espacio alrededor del protagonista. El cuarto, los pasillos, las llamadas, las miradas y las interrupciones hacen que el espectador sienta que algo puede estallar en cualquier momento. Ese encierro le da un tono de suspenso cercano al cine negro y al thriller psicológico. También es importante por su vínculo con Nicaragua. Aunque es una producción mexicana, parte de su atractivo está en que utiliza a Managua como escenario y muestra locaciones urbanas de finales de los años 50. Además, se le recuerda como la primera película de ficción de Antonio Orellana, director español nacionalizado mexicano. Ensayo de un crimen, también conocida como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, es una película de 1955, dirigida por Luis Buñuel y basada en la novela homónima de Rodolfo Usigli. Es una mezcla de comedia negra, drama psicológico y suspenso, centrada en un hombre obsesionado con la idea de ser asesino, aunque la realidad siempre termina desmintiendo o torciendo sus fantasías. La película está protagonizada por Ernesto Alonso como Archibaldo de la Cruz, Miroslava Stern, Rita Macedo, Ariadne Welter, Andrea Palma, José María Linares Rivas y Carlos Riquelme. Dirigida y escrita por el director español, Luis Buñuel. La historia comienza con Archibaldo de la Cruz, un hombre acomodado, refinado y aparentemente correcto, que desde niño quedó marcado por una experiencia durante la Revolución Mexicana. Una caja musical, una institutriz y una muerte accidental lo convencen de que tiene el poder de marcar el final eligiendo su objetivo. Esa idea se convierte en una obsesión que lo acompaña hasta la vida adulta. Ya adulto, Archibaldo intenta confesarse como criminal. Cree haber sido responsable de varios decesos de mujeres cercanas a él, no necesariamente porque lo haya logrado, sino porque las imaginó o las preparó en su mente. La película juega constantemente con esa frontera entre fantasía y realidad. Archibaldo quiere ser culpable, quiere verse como un asesino sofisticado, pero el azar, la torpeza o las circunstancias frustran una y otra vez sus planes. La trama se va desarrollando como una confesión. Archibaldo cuenta su historia ante una autoridad, y a través de sus recuerdos conocemos a las mujeres que despiertan ese sentimiento, frustraciones y fantasías. El Festival Internacional de Cine de Morelia destaca la escena donde quema el maniquí. En una mezcla de humor negro y surrealismo lo observa cómo se derrite, simbolizando un ensayo ante las fallas de cometer un homicidio real. Esta escena, junto con el trabajo escenográfico de Manuel Ladrón de Guevara, es uno de los momentos más brillantes de la cinta. La película no es un thriller convencional. Más bien, es una sátira oscura sobre un hombre que se imagina monstruoso, pero cuya vida criminal resulta más mental que real. Un dato muy importante es que fue la última película filmada por Miroslava Stern,
quien murió poco antes del estreno. Eso le dio a la cinta una dimensión trágica adicional, especialmente porque su personaje está ligado a algunas de las imágenes más inquietantes y recordadas de la película. Paraíso Robado es una película de 1951, dirigida por Julio Bracho, producida por Clasa Films Mundiales y protagonizada por Arturo de Córdoba, Iracema Dilián y Ramón Hey. Es un drama romántico con tintes de misterio psicológico, muy en la línea melodramática del cine mexicano de principios de los años 50. La historia gira alrededor de Marcela, una joven que queda profundamente afectada después de un accidente de tren, en el que supuestamente mueren su prometido Julio y su tío, quien era su tutor. A raíz de esa tragedia, Marcela pierde la estabilidad emocional y necesita ayuda para recuperarse. En ese momento, aparece Carlos de la Vega, un antiguo profesor suyo, interpretado por Arturo de Córdoba, quien se ocupa de su recuperación. Con el tiempo, entre Marcela y Carlos, surge una relación sentimental. El conflicto principal se complica cuando Julio, el prometido que todos creían muerto, reaparece. Entonces Marcela queda atrapada entre el pasado y el presente. Por un lado, el amor que tuvo por Julio. Por otro, el vínculo que ha construido con Carlos durante su proceso de recuperación. Sin contar el final, la película desarrolla ese triángulo emocional desde el drama, la culpa, la confusión y el dilema sentimental. El hombre de papel es una película de 1963, dirigida, escrita y producida por Ismael Rodríguez, con Ignacio López Tarso como protagonista, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Rita Macedo, Columba Domínguez y Carlos Ancira, con la fotografía de Gabriel Figueroa y la música de Raúl Lavista. Es un drama urbano y social, centrado en la soledad, la pobreza, la codicia y la necesidad humana de afecto. La historia parte de un argumento de Luis Espota, titulado El billete. La película cuenta la historia de Adán, un pepenador mudo que vive en condiciones muy humildes y se dedica a recoger cartón y desperdicios. Su vida es solitaria, marcada por la pobreza y por una enorme necesidad de cariño. Un día, encuentra un billete de 10,000 pesos, y ese hallazgo cambia por completo la forma en que los demás lo miran. De pronto, quienes antes lo ignoraban, comienzan a acercarse a él, no por afecto verdadero, sino por interés. La película representa una tragedia urbana, donde el protagonista, ansioso del afecto de los otros, recorre los caminos del melodrama de barrio bajo característico del mejor cine de Ismael Rodríguez. Esa definición resume muy bien el centro emocional de la cinta. Adán no busca riqueza por ambición, sino compañía, aceptación y una forma de sentirse menos solo. La película muestra su mundo interior. Un hombre incapaz de hablar, pero profundamente sensible, que intenta comunicarse con los demás y encontrar algún vínculo afectivo. Uno de los elementos más recordados es su relación con un muñeco de ventrílocuo llamado Titino, que para Adán representa la ilusión de tener compañía. El hombre de papel no es una película sobre dinero, sino sobre lo que el dinero revela en las personas. Ismael Rodríguez utiliza la historia de Adán para mostrar una ciudad dura, desigual e injusta, donde los pobres sobreviven entre abandono, engaños y breves momentos de ternura. La cinta obtuvo premios en festivales como Cork Irlanda, donde fue reconocida como Mejor Película, Dirección y Actuación. También recibió el Golden Gate en San Francisco por la actuación de Ignacio López Tarso, además de reconocimientos en otros encuentros cinematográficos. Un extraño en la escalera es una película mexicana de 1955, dirigida y escrita por Tulio de Micheli, con Arturo de Córdoba y Silvia Pinal como protagonistas. Es un drama de suspenso con elementos de cine negro, basado en una obra de Ladislas Fodor. Fue filmada en La Habana, Cuba. La historia se centra en Alberto Núñez, interpretado por Arturo de Córdoba, un empleado de una compañía de préstamos, que se enamora obsesivamente de Laura, una joven secretaria interpretada por Silvia Pinal.
El conflicto aparece cuando Francisco Gutiérrez, el jefe de ambos, también se interesa en ella. A partir de ese triángulo, la película desarrolla una trama de celos, ambición y tensión moral, donde Alberto se siente desplazado y comienza a imaginar una salida fatal. La trama avanza en La Habana, con ambientes de oficina, calles, hoteles y cabarets, especialmente el famoso Tropicana. A medida que Laura y Alberto se acercan, la película se vuelve más oscura. Él empieza a tomar dinero indebidamente para impresionarla con regalos. Mientras el jefe intenta apartarlo del camino, la película construye su suspenso alrededor de una pregunta. ¿Hasta dónde pueden llegar dos personas cuando el amor se mezcla con miedo, ambición y desesperación? La película fue presentada en el Festival de Cannes de 1955 y Silvia Pinal recibió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz. El niño y la niebla es una película de 1953, dirigida por Roberto Gabaldón. Es un drama psicológico con elementos de suspenso, basado en la obra teatral del mismo nombre, escrita por Rodolfo Usigli. La película está protagonizada por Dolores del Río, en uno de sus papeles más intensos, junto a Pedro López Lagar, Eduardo Noriega y Alejandro Changuerotti hijo. La fotografía estuvo a cargo de Gabriel Figueroa, y la música fue de Raúl Lavista. La trama comienza desde el temor de Marta a formar una familia. Al saber que existen antecedentes de enfermedad mental entre sus parientes, se resiste a tener descendencia. Sin embargo, termina casándose y tiene un hijo, Daniel. A partir de ese momento, su vida se organiza alrededor de una sola idea: evitar que el niño manifieste cualquier señal de desequilibrio. Lo observa, lo controla, lo interpreta todo como amenaza y convierte la infancia del pequeño en un espacio cargado de miedo. La película avanza mostrando cómo ese miedo afecta a todos los personajes. Marta no actúa por maldad, sino por angustia, pero su angustia crea un ambiente cada vez más opresivo. Su esposo intenta mantener cierta calma, mientras otras figuras cercanas observan con preocupación cómo la protección materna empieza a volverse destructiva. Uno de los grandes valores de la cinta es su atmósfera. Gabaldón no construye un melodrama simple, sino una historia cargada de tensión psicológica. La niebla del título funciona casi como símbolo: confusión, miedo, herencia familiar, culpa y una maternidad convertida en encierro emocional. La fotografía de Gabriel Figueroa ayuda a crear ese tono sombrío y elegante, muy característico del cine mexicano de la época. La película ganó 8 premios Ariel en 1954, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Dolores del Río, Mejor Actuación Infantil para Alejandro Changuerotti, Mejor Fotografía, Adaptación, Edición y Escenografía. También participó en la selección oficial del Festival de Cannes de 1954. Del brazo y por la calle es una película por Juan Bustillo Oro, estrenada en 1956. Es un drama social y psicológico protagonizado por Marga López y Manolo Fábregas, con guión de Juan Bustillo Oro y Antonio Elú, basado en una obra de Armando Much. La fotografía fue de Ezequiel Carrasco. La historia gira alrededor de María, una joven de familia rica que decide abandonar su mundo acomodado para casarse con Alberto, un pintor pobre que ha dejado sus aspiraciones artísticas y trabaja como ilustrador publicitario. Al principio, la relación parece sostenida por el amor, pero pronto la pobreza, la frustración y el encierro comienzan a desgastar el matrimonio. La pareja vive en un departamento muy humilde, cerca de las vías del tren, en una zona popular de la Ciudad de México. Ese espacio no es solo un escenario. La ciudad, el ruido, la miseria del vecindario y la presión del ambiente se vuelven parte fundamental del conflicto. María se siente cada vez más ahogada por la pobreza y por la vida que eligió al lado de Alberto. Él, por su parte, carga con la frustración de no haber logrado convertirse en el artista que soñaba ser. Se aman, pero discuten constantemente. Se necesitan, pero también se lastiman. La película muestra ese amor como una lucha diaria entre la ternura,
el resentimiento y la desesperación. En un momento clave, después de una fuerte discusión, Alberto sale a trabajar por la noche y María, vulnerable y resentida, acepta asistir a una fiesta con una vecina. A partir de ahí, la historia entra en un terreno más oscuro, donde la culpa y el miedo al abandono se mezclan con la fragilidad emocional de ambos personajes. Uno de los aspectos más interesantes de la película es que tiene pocos personajes centrales. Prácticamente la historia descansa en María, Alberto y la Ciudad de México. Esto la hace distinta a otros melodramas de la época, porque no se apoya tanto en grandes subtramas, sino en el desgaste íntimo de una pareja atrapada por la pobreza. También es una película importante dentro de la etapa final de Juan Bustillo Oro, quien venía de una carrera muy amplia en el cine mexicano. La noche avanza es una película dirigida por Roberto Gabaldón y estrenada en 1952. Es una de las obras más oscuras y duras de Gabaldón, protagonizada por Pedro Armendáriz en uno de sus papeles menos heroicos, un hombre arrogante, seductor y sin escrúpulos. La historia se centra en Marcos Arismendi, un famoso jugador de pelota vasca, también llamado Pelotari. Marcos es admirado por su talento deportivo, pero en su vida personal es egoísta, manipulador y cruel. Vive rodeado de mujeres que lo aman, pero él las utiliza según su conveniencia. Su fama, su atractivo y su seguridad lo han convertido en un hombre convencido de que puede salirse siempre con la suya. El conflicto comienza cuando Marcos se relaciona con varias mujeres al mismo tiempo. Está Lucrecia, su amante, Sara, una viuda rica a quien pretende conquistar, y Rebeca, una joven enamorada de él. Marcos no muestra verdadero compromiso con ninguna. Las seduce y las abandona mientras intenta mantener intacta su imagen de triunfador. La trama se complica por el mundo de las apuestas. Armando, hermano de Rebeca, tiene deudas relacionadas con el frontón, y el villano Marcial Gómez intenta presionar a Marcos para que pierda un partido. Marcos, confiado y soberbio, cree que puede desafiar a todos, a las mujeres, a los apostadores y a los delincuentes que lo rodean. Ahí empieza a cerrarse sobre él una red de chantaje y venganza. La película muestra la caída progresiva de un hombre que cree dominarlo todo. Marcos no es presentado como víctima inocente, sino como alguien que va construyendo su propia ruina a través de sus decisiones. El título, La noche avanza, funciona muy bien como imagen de ese destino. Mientras la noche cae, también avanza la fatalidad sobre el protagonista. Eugenia Grandet es una película de 1953, dirigida por Emilio Gómez Muriel y protagonizada por Marga López, Julio Villarreal, Andrea Palma y Ramón Jay. Está basada en la novela Eugénie Grandet de Honoré de Balzac, aunque la adaptación traslada el conflicto a un contexto mexicano de mediados del siglo XX. La historia gira alrededor de Eugenia Grandet, una joven noble, sensible y obediente, que vive bajo la autoridad de su padre, don Eugenio Grandet, un hombre rico, avaro y dominante. Aunque la familia tiene dinero, la vida dentro de esa casa está marcada por la austeridad, el control y el miedo. Eugenia no vive una libertad plena. Está atrapada emocionalmente por las decisiones de su padre. El conflicto se intensifica cuando aparece Carlos Grandet, un pariente joven que despierta en Eugenia una esperanza amorosa. Ese amor representa para ella una posibilidad de vida distinta, pero su padre ve la relación como una amenaza económica y emocional. Desde ahí, la película desarrolla una tensión muy fuerte entre el deseo de Eugenia y el poder autoritario de don Eugenio. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas películas ya has visto y cuál es tu favorita. Si te gustó el contenido, regálanos un like y no olvides suscribirte. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creciendo y mejorando el canal. ¡Hasta la próxima!